Atahualpa ofreció oro por su vida, pero la verdad es que ofreció a su hermano. La muerte de Huáscar fue el sacrificio prohibido que Atahualpa pactó con la paranoia, un precio de sangre. Esto es lo que nadie se atrevió a contarte. Hoy revelaremos los escalofriantes mensajes que Atahualpa envió desde su celda, la ruta del asesinato de Huáscar y la fatídica jugada que dio a Pizarro la excusa perfecta para ejecutarlo. No te pierdas el archivo que lo prueba todo en el minuto 6:10. Únete a la comunidad de más de 35,000 personas que conocen esta traición y descubre la historia completa que han querido ocultarte. Suscríbete ahora. La historia oficial cuenta que los 168 españoles de Francisco Pizarro derrotaron a un imperio de 10 millones de almas, una hazaña imposible. Pero la verdad es que el Tahuantinsuyo no fue conquistado, se desangró antes de que el primer acero europeo tocara el suelo sagrado. La verdadera catástrofe fue la guerra civil incaica que enfrentó a dos hermanos hijos del sol, Huáscar y Atahualpa. ¿Cómo pudo la lucha por la Mascapaicha, corona imperial, llevar a un imperio a la anarquía total? ¿Y por qué la victoria final de un hermano, Atahualpa, fue precisamente lo que facilitó su propia traición y la caída de toda su civilización? Para el año 1527, el imperio inca se encontraba en la cúspide de su poder, extendiéndose desde el actual Chile hasta Colombia. Pero la gloria fue fugaz. El emperador Huayna Cápac y su sucesor designado, Ninan Cuyuchi, murieron repentinamente a causa de una enfermedad desconocida, la viruela, que había llegado al continente incluso antes que los conquistadores. Esta doble muerte sumió al imperio en un vacío de poder sin precedentes, desatando la peor de las calamidades, el conflicto dinástico. La lucha se centró en los dos hijos más poderosos del Inca fallecido, Huáscar y Atahualpa. Huáscar era el heredero de la nobleza del Cusco, el centro sagrado y político del imperio. Representaba la legitimidad tradicional y contaba con el apoyo de las panacas, linajes reales de la capital. Atahualpa, aunque nacido en el Cusco, según la mayoría de las crónicas, se había consolidado como un líder militar en Quito, en el norte. Contaba con el apoyo de los generales más experimentados de su padre, como Quisquis y Chalcuchimac, y de las poblaciones del norte, que sentían un creciente resentimiento hacia el dominio cusqueño. La guerra civil comenzó alrededor de 1529 y duró casi 4 años. Fue una carnicería que involucró a cientos de miles de guerreros. El conflicto debilitó la estructura social, desarticuló la producción agrícola y, lo más importante, agotó la unidad espiritual del Tahuantinsuyo. El año 1532 marcó el final de la contienda. Las fuerzas de Atahualpa, lideradas por sus brillantes generales, lograron una victoria aplastante en Huanacopampa, cerca del Cusco. Huáscar fue capturado y humillado. Atahualpa se había convertido en el Inca único y absoluto. Pero en el mismo momento de su triunfo, una sombra ya se cernía sobre el norte. Mientras Atahualpa descansaba en los baños del Inca cerca de Cajamarca, celebrando su victoria, y a la espera de ser entronizado formalmente en Cusco, le llegaron noticias de unos extraños forasteros barbudos. Su arrogancia, alimentada por la victoria, le hizo ver a estos 168 hombres como una mera curiosidad, no como la amenaza existencial que realmente eran. El Inca, confiado, ordenó que los llevaran a su encuentro. Noviembre de 1532. La atmósfera en Cajamarca está cargada de presagio. Atahualpa, el Inca victorioso, entra en la plaza con un séquito ceremonial de miles. Francisco Pizarro y sus 168 hombres esperan una minúscula mancha de acero y pólvora. En cuestión de horas, la historia cambiará. Pero el verdadero juicio no era sobre la fe, sino sobre el poder. Atahualpa aún controlaba la única pieza clave, su hermano, el cautivo Huáscar. Pizarro, un hombre astuto, rápidamente entendió la rivalidad fratricida y cómo explotarla.
¿Cómo influyó el Inca prisionero, sin siquiera estar presente, en la trampa mortal tendida para su hermano triunfante? La matanza de Cajamarca en noviembre de 1532 fue el golpe de audacia más grande de la conquista. Atahualpa, confiado y desarmado, fue emboscado. Su ejército, en pánico, fue masacrado. El Inca, el ser más sagrado del imperio, era ahora un prisionero de un puñado de advenedizos. La guerra civil había terminado, pero su secuela se convirtió en la mayor debilidad del Inca en cautiverio. Pizarro y sus hombres, instalados en el Acliahuasi, Casa de las Escogidas, de Cajamarca, sabían que la vida de Atahualpa era su única garantía de supervivencia. El Inca ofreció el famoso rescate, llenar una habitación de oro y 2 de plata hasta donde alcanzara su mano, a cambio de su libertad. Los españoles aceptaron, pero Pizarro tenía un ojo puesto en el poder, no solo en la riqueza. La primera información vital que obtuvo Pizarro fue la existencia de Huáscar, el hermano capturado. Los cronistas incas, obligados a servir a Atahualpa en cautiverio, revelaron la brutalidad de la guerra civil y la humillación a la que Huáscar estaba siendo sometido. Pizarro comprendió la fisura en el imperio. La facción de Cusco, leal a Huáscar, aún podría ser un aliado potencial, o al menos un disruptor del poder de Atahualpa. El plan de Pizarro se centró en la manipulación. Él envió un mensaje a Huáscar que estaba siendo custodiado en algún lugar del sur por los generales de Atahualpa, fingiendo compasión. El mensaje era una propuesta velada. Pizarro actuaría como juez de la disputa dinástica y liberaría a Huáscar, el heredero legítimo del Cusco. Este mensaje era, para Atahualpa, la peor de las amenazas. El Inca en Cajamarca temió con razón que si Huáscar era liberado por los españoles, la facción de Cusco se uniría a los invasores, deslegitimándolo por completo. Atahualpa, aún en cautiverio, vio a su hermano como un enemigo más peligroso que Pizarro. La rivalidad fratricida, la herida más profunda del imperio, se reactivó. Atahualpa, para asegurar su propio trono, tomó la decisión fatal y definitiva. Ordenó, secretamente, la ejecución de Huáscar, un acto de regicidio que, aunque consolidaba su poder interno, proporcionaría a Pizarro la excusa moral perfecta para romper su promesa y sentenciar a muerte al Inca triunfante. El oro del rescate seguía llegando a Cajamarca, amontonándose en proporciones nunca vistas, pero para Francisco Pizarro, el oro era solo el medio, el fin era el poder absoluto. La noticia de la muerte de Huáscar, el heredero legítimo, le ofreció el pretexto moral que necesitaba para ejecutar a Atahualpa sin provocar la ira de la corona española. Pizarro no podía justificar la ejecución del Inca por la codicia, tenía que hacerlo por la justicia. ¿Cómo orquestaron los españoles un juicio rápido y falso? ¿Y por qué el regicidio, la muerte del hermano, se convirtió en la principal condena de Atahualpa? La llegada de la noticia del asesinato de Huáscar fue manejada magistralmente por Pizarro. Él se presentó como el defensor de la legalidad inca y el vengador de un crimen atroz. Declaró que Atahualpa había roto las leyes de la guerra y de la sangre al ordenar la muerte de su propio hermano, el heredero legítimo del Cusco. Esta estrategia no solo justificaba la ejecución, sino que también ganaba la simpatía de la facción inca de Cusco, la base de poder de Huáscar. La farsa del juicio comenzó en julio de 1533. Pizarro nombró a sus propios jueces entre sus oficiales. El cronista español Pedro Pizarro y el notario Pedro Sancho de la Hoz registraron los procedimientos, dejando un testimonio sesgado de la tragedia. Las acusaciones contra Atahualpa fueron múltiples pero insidiosas: regicidio y traición fratricida, el asesinato de su hermano y legítimo soberano, Huáscar, idolatría y poligamia, crímenes contra la fe cristiana, sedición, la supuesta orden de rebelión a sus generales, una acusación inventada por los españoles para justificar el temor a su liberación, despilfarro de los bienes del imperio, acusación de que Atahualpa había malversado los tesoros que le correspondían a la corona, el quinto real. La acusación de regicidio fue la más poderosa. Al ejecutar a Huáscar,
Atahualpa había cometido un crimen imperdonable a los ojos de la jurisprudencia española y, más importante, a los ojos de la nobleza de Cusco. El juicio se centró en la traición, no en la fe. A pesar de la acumulación del rescate, el cuarto del rescate estaba casi lleno. Pizarro tenía prisa. Temía que la llegada de un representante del emperador Carlos V revocara su autoridad, o que los generales de Atahualpa, Quisquis y Chalcuchimac, que permanecían activos en el sur, lanzaran un ataque coordinado. La única forma de pacificar el territorio y asegurar el control era eliminar la cabeza. Incluso figuras españolas como Hernando de Soto y Fray Vicente de Valverde protestaron argumentando que no había pruebas suficientes y que el juicio debería posponerse hasta la llegada de un juez real. Pizarro, impulsado por el miedo y la avaricia, desestimó las objeciones. El veredicto fue predecible: culpable de todos los cargos. La sentencia dictada fue la muerte en la hoguera. Para el Inca, cuyo cuerpo debía ser preservado para la inmortalidad, morir quemado significaba la aniquilación del alma. Era una crueldad diseñada para la máxima humillación y destrucción espiritual. La muerte en la hoguera no era solo una ejecución física, era para el Inca la aniquilación del alma y la negación de su tránsito a la otra vida, donde su cuerpo momificado debía gobernar junto a los ancestros. En la plaza de Cajamarca, la pira estaba levantada. Atahualpa, el soberano absoluto, se enfrentaba a su mayor miedo. Pero los españoles, ansiosos por legitimar su conquista y apoderarse de su alma, le ofrecieron un último trato. ¿Aceptaría el Inca la fe de sus verdugos? Y lo que es más trágico, ¿cómo se convirtió la aceptación de un nuevo Dios en la mayor traición que Francisco Pizarro perpetró contra él? La noche del 26 de julio de 1533 fue la última de Atahualpa. La plaza de Cajamarca estaba oscura, iluminada por las antorchas y el resplandor de la leña apilada. El miedo del Inca a morir quemado era tan grande como su orgullo. La muerte por fuego significaba que su cuerpo no se conservaría, impidiendo su deificación y su participación en el culto a los ancestros, la base misma de la religión inca. Fray Vicente de Valverde, el mismo sacerdote que había participado en el requerimiento fallido y la matanza en la plaza, se acercó a la celda del Inca con una oferta final. Si Atahualpa aceptaba ser bautizado y convertirse al cristianismo, los españoles conmutarían la sentencia de la hoguera por la muerte por garrote vil, españoles en paréntesis estrangulamiento. El garrote vil, si bien era una ejecución, permitía que el cuerpo del Inca permaneciera intacto, aunque decapitado poco después, según algunas crónicas, dándole una remota posibilidad de continuar su viaje espiritual. Atahualpa, en un acto final de pragmatismo y desesperación por preservar su destino más allá de la vida, aceptó. Fue bautizado rápidamente, recibiendo el nombre cristiano de Francisco, en honor a Pizarro. La conmutación de la pena es el punto de la traición final de Pizarro. El virrey había prometido liberar a Atahualpa a cambio del rescate, un rescate que estaba casi completado y que había sido tasado. Al ejecutarlo, Pizarro no solo violó un acuerdo, sino que justificó la ejecución de un rey recién convertido, un acto que iría en contra de las leyes de la corona y de la iglesia. El espectáculo de la ejecución fue sombrío. El Inca Francisco Atahualpa fue llevado a la plaza. Los cronistas españoles, como Jerez, describen la calma y la dignidad del Inca en sus momentos finales. A pesar de la conversión forzada, su porte era el de un soberano. El garrote vil se aplicó rápidamente. En el momento de su muerte, el Tahuantinsuyo se quedó sin un Inca viviente y legítimo para enfrentarse a la invasión. Los españoles, al presenciar la ejecución, se sintieron divididos entre el triunfo y la vergüenza. El rescate, la mayor fortuna jamás reunida en la historia, fue inmediatamente fundido y repartido, mientras el cuerpo del último Inca independiente yacía en el suelo. La muerte de Atahualpa tuvo dos consecuencias inmediatas y profundas. Selló la traición de Pizarro y confirmó la anarquía del imperio. Sin una cabeza central,
las facciones incas restantes se desorganizaron, permitiendo a los españoles avanzar hacia Cusco sin una resistencia coherente. Atahualpa estaba muerto, pero su ejército de cientos de miles de guerreros no. La ejecución del Inca en Cajamarca generó una anarquía violenta. Los generales leales a Quito, Quisquis, Chalcuchimac, se negaron a aceptar la derrota, lanzando una resistencia feroz. Pero Pizarro tenía una nueva carta, un Inca títere, Túpac Hualpa. Este hermano menor, usado como máscara de legitimidad, permitió a los españoles reclamar que su avance a Cusco era una restauración del orden incaico. ¿Cómo pudo un puñado de españoles, respaldado por un inca sin poder, derrotar a la formidable maquinaria militar de Quito en la épica y mortal marcha hacia la capital? La muerte de Atahualpa en julio de 1533 no abrió inmediatamente el camino a Cusco, lo sumió en el caos. La facción de Quito, liderada por el general Quisquis, el brillante estratega que había capturado a Huáscar, era poderosa y estaba decidida a vengar a su soberano. Ellos se retiraron al sur, utilizando la táctica de la tierra quemada para negar recursos a los españoles y a la facción de Cusco. Francisco Pizarro actuó con astucia. Nombró a Túpac Hualpa, un joven noble del Cusco que había estado cerca de Atahualpa, como el nuevo Inca. Este Inca títere proporcionó la legitimidad ritual necesaria, un soberano andino para justificar la invasión a los ojos de los pueblos descontentos y la nobleza local. Pizarro no conquistaba, restauraba el orden legítimo tras el regicidio de Atahualpa. La marcha de Pizarro a Cusco a finales de 1533 fue una guerra de guerrillas constante. El principal obstáculo fue el general Chalcuchimac, el otro gran estratega de Atahualpa. Él usó la geografía andina para tender emboscadas, confiando en su caballería inca y en su conocimiento del terreno para infligir el mayor daño a los españoles. Sin embargo, la guerra civil seguía siendo el mayor aliado de Pizarro. La nobleza y los ejércitos de la facción de Huáscar, los cusqueños, se unieron a Pizarro, viendo a los españoles como un mal menor en comparación con la tiranía y la masacre de la facción de Quito. Esta alianza crucial proporcionó a Pizarro miles de soldados nativos leales y, lo más importante, guías y suministros. El avance se vio interrumpido por una segunda traición. En el camino a Cusco, Túpac Hualpa murió repentinamente. Los españoles sospecharon de Chalcuchimac, el general prisionero que acompañaba la marcha de Pizarro, y lo torturaron y ejecutaron. La muerte de Chalcuchimac eliminó otro genio militar y acentuó la creencia inca en la brutalidad española. A pesar de la resistencia, la coalición hispano-cusqueña era imparable. En noviembre de 1533, Pizarro finalmente entró en Cusco. La capital inca fue saqueada con una brutalidad inaudita. El saqueo fue la recompensa por el esfuerzo y el fin de la anarquía. Los españoles habían llegado para quedarse. Los españoles creyeron que habían aprendido su lección. Si eliminas al rey, desatas el caos. Por eso, en 1534, Francisco Pizarro nombró un nuevo inca, el joven Manco Inca Yupanqui, un hermano menor de Huáscar. Era el tercer inca en un año, una farsa de sucesión. Manco Inca fue presentado como el restaurador del orden, pero este joven, que inicialmente vio a Pizarro como un aliado vengador contra la facción de Quito, pronto presenció la verdadera naturaleza de la avaricia española. ¿Qué vio Manco Inca que lo transformó de un dócil títere a un comandante de la mayor rebelión que el imperio inca jamás organizó? Tras la toma de Cusco y el nombramiento de Manco Inca a principios de 1534, los españoles pensaron que habían asegurado la paz.
Manco Inca fue un aliado entusiasta al principio. Ayudó a Pizarro a derrotar los últimos focos de resistencia de los generales de Quito, como Quisquis en el norte, consolidando la victoria hispano-cusqueña. Él creía que los españoles restaurarían el orden legítimo y luego se marcharían, satisfechos con el oro. La luna de miel terminó rápidamente. La nobleza del Cusco y el propio Manco Inca fueron testigos de la crueldad y la codicia sin límites de los invasores. Los hermanos de Pizarro que controlaban Cusco trataron al Inca con desprecio, humillándolo públicamente, robando a su esposa y exigiéndole tributos cada vez mayores. La situación se deterioró hasta el punto en que Manco Inca era esencialmente un prisionero en su propio palacio. Para Manco Inca, la revelación fue doble. Los españoles eran más brutales que los generales de Quito, y su propósito no era la restauración, sino la esclavitud total. El joven Inca, consciente de su deber con su linaje y con su pueblo, pasó años planeando su venganza, fingiendo docilidad. En 1536, Manco Inca ejecutó su plan. Convenció a los hermanos Pizarro de que les revelaría la ubicación de un inmenso tesoro de oro escondido en el valle del Yucay. Con una guarnición pequeña y distraída, Manco Inca escapó de Cusco. Su huida fue la señal para un levantamiento total y coordinado. La gran rebelión de 1536 fue el verdadero intento del Imperio Inca de expulsar a los invasores. Manco Inca reunió un ejército de cientos de miles de guerreros, la mayor fuerza que los incas pudieron movilizar jamás, y sitió Cusco. Al mismo tiempo, envió fuerzas para sitiar Lima, la nueva capital española fundada por Pizarro en la costa. El imperio se levantó como un solo hombre contra la presencia extranjera. La guerra civil había terminado, y en su lugar surgió la unidad final contra el invasor común. La traición del Inca títere se convirtió en la mayor amenaza que la conquista enfrentó, casi poniendo fin al control español. Manco Inca había fallado en tomar Cusco, pero no en su objetivo final, la supervivencia de la soberanía inca. La retirada del asedio de 1537 no fue una derrota, sino una reubicación estratégica. El Inca fundó el estado neo-inca de Vilcabamba, un bastión escondido entre los Andes y la Amazonía. Este reino, que sobrevivió a la conquista durante 36 años, fue la última llama de la independencia. ¿Cómo pudo un reino mantenerse oculto y desafiante por más de 3 décadas? ¿Y por qué el destino de este último bastión se entrelazó con el linaje del primer Túpac Amaru? Tras el fracaso del gran asedio de Cusco y Lima, Manco Inca Yupanqui entendió que la guerra frontal era inútil contra la caballería y las armas de fuego españolas. Su nueva estrategia se centró en la guerra de guerrillas y la resistencia cultural. En 1537 se retiró a la región de Vilcabamba, un área ya utilizada por sus antecesores como refugio, pero que ahora se convirtió en la capital de un estado soberano. Vilcabamba no era solo un escondite, era un nuevo Tahuantinsuyo en miniatura. Los incas recrearon las instituciones imperiales, mantuvieron el culto al sol y se dedicaron a la planificación de incursiones y emboscadas contra los españoles que se aventuraban en la zona. Este enclave se convirtió en una espina clavada en el costado del virreinato. La vida en Vilcabamba era dura. Era una zona fronteriza, húmeda y propensa a las enfermedades. Sin embargo, el liderazgo de Manco Inca y sus sucesores mantuvieron viva la llama de la esperanza. El reino se benefició del apoyo de las tribus amazónicas locales y de la simpatía silenciosa de la población indígena y mestiza del virreinato. La historia de Vilcabamba es una saga de asesinatos y sucesiones trágicas. Manco Inca fue finalmente asesinado en 1544 por un grupo de españoles almagristas que buscaban refugio, irónicamente, los mismos que huían de la ira de Pizarro.
Le sucedieron sus hijos, cada uno con una estrategia diferente. Sayri Túpac negoció con los españoles, aceptando un perdón y una encomienda en 1558, abandonando la lucha por la riqueza personal. Su deserción fue un golpe moral para la resistencia. Titucuzi Yupanqui, un líder astuto que reinó durante 10 años, mantuvo una resistencia activa, guerra de guerrillas, mientras negociaba con los españoles, guerra diplomática, usando a Vilcabamba como una base de poder. Es durante su reinado que se permite la entrada de misioneros agustinos a Vilcabamba. Túpac Amaru I. Tras la repentina muerte de Titucuzi Yupanqui en 1571, posiblemente por enfermedad, Túpac Amaru I, el más joven y el más intransigente, fue coronado. Él representaba la línea dura, rechazando toda negociación con los españoles y volviendo al camino de la guerra total. El ascenso de Túpac Amaru I fue el detonante. Su intransigencia y la sospecha española de que Vilcabamba se preparaba para una nueva rebelión, agravada por el asesinato de un mensajero español, convencieron al virrey Francisco de Toledo de que la existencia de este estado era intolerable. Toledo, el mismo hombre que ejecutó a Túpac Amaru I, preparó la invasión final. El reino de Vilcabamba demostró la capacidad de resiliencia del imperio. Sobrevivió al saqueo y la anarquía, manteniendo viva la idea de un estado inca soberano. El precedente final que sería recordado en la gran rebelión de Túpac Amaru II 2 siglos después. 1572 no fue solo el año de la ejecución de Túpac Amaru I. Fue el punto de convergencia de todas las traiciones y sacrificios incas. La guerra civil mató al imperio por dentro. La codicia española lo desmanteló por fuera. Pero la muerte del último rey de Vilcabamba no fue el fin del linaje, fue el acto supremo de preservación. ¿Qué pasó con los hijos de Manco Inca y sus descendientes? ¿Y cómo garantizó el silencio de Túpac Amaru I en el cadalso que la ciudad de oro, Paititi, permaneciera como el último y más grande secreto del continente americano? Tras la caída de Vilcabamba en 1572, el virrey Toledo se dedicó a la erradicación total. El cuerpo de Túpac Amaru I fue enterrado en secreto, y los últimos generales de la resistencia fueron ejecutados. Los españoles saquearon Vilcabamba, pero, al igual que en la toma de Cusco, se quedaron con una frustración. El gran tesoro y la mayoría de los nobles incas habían desaparecido. El destino de los últimos nobles se dividió en 2 líneas de tiempo: la semilla pública, exilio forzado. Los hijos y parientes cercanos de Manco Inca y Túpac Amaru I, que fueron capturados, fueron exiliados a Lima y a España, donde fueron educados y despojados de sus títulos, pero no de su sangre. El objetivo español era asimilar y neutralizar la amenaza real. Sin embargo, esta rama del linaje, ahora mestiza y asimilada, resurgiría 2 siglos después, culminando en la figura de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, la venganza histórica del linaje. El sacrificio de Atahualpa y Huáscar fue vengado por su descendiente. La semilla secreta, Paititi, el contingente de élite y los sacerdotes incas que habían huido de Vilcabamba antes de la invasión de Toledo, se adentraron en la Amazonía profunda. Su destino, el refugio final conocido como Paititi o la Gran Antisuyo, fue sellado por la lealtad y el sacrificio. La pregunta crucial durante el juicio de Túpac Amaru I fue la ubicación de esta ciudad. Su absoluto silencio, incluso bajo la amenaza del fuego, garantizó que la corona española nunca encontrara este último bastión. La traición de Atahualpa a su hermano Huáscar en 1533 fue el pecado original que permitió a Pizarro actuar. Pero la lealtad de Túpac Amaru I a su linaje y a su pueblo, manifestada en su silencio frente a Toledo, fue el acto de reparación final del imperio. Su sacrificio fue el precio pagado para comprar el anonimato y la supervivencia del último refugio. La guerra civil había terminado con la muerte de los 2 incas. La conquista terminó con el martirio de Túpac Amaru I.
Pero la historia del Imperio Inca continuó en el silencio. El legado del Inca fugitivo no fue el oro ni la piedra, sino la persistencia cultural en un lugar tan remoto que la propia civilización occidental no pudo alcanzar. Paititi, la última reserva de la soberanía inca, es el monumento final a la astucia del imperio. La orden de asesinato de Huáscar fue la traición final de Atahualpa. Él pensó que así aseguraba su corona, pero solo desató la furia de una mujer que juró venganza, su propia esposa, la Colla. Si crees que el poder de la sangre es la verdad oculta de la conquista, suscríbete ahora y únete a los iniciados. Deja tu like si crees en la justicia. Pero, ¿cómo se vengó una mujer de todo un imperio? Haz clic aquí para ver el secreto, el sacrificio de la Colla, la emperatriz inca que desató la maldición.